Es un tuit, lo ha resumido muy bien Álvarez, que esto es lo que tenía que decir el Partido Popular en su primera manifestación pública sobre política exterior. Primero, no condenó en ese primer tuit de la portavoz del Congreso el asalto a las 3 instituciones del Estado en Brasil, pero es que además lo utilizó para cargar contra Pedro Sánchez y a más con información que hay que decir que es directamente falsa, Paloma, porque decir que el Estado está desarmado ante algo que ocurriera en España como en Brasil es absolutamente falso. Citábamos ahora mismo, citaba Fernando, el delito de rebelión es un delito que incluso la Fiscalía en el proceso acusó a los líderes independentistas que no se pudo aplicar, no pudieron ser juzgados por rebelión porque no hubo violencia en lo que pasó en Cataluña. Y la rebelión sigue estando en el Código Penal con una pena de hasta 25 años. Pero a más citamos el rodea el Congreso. A quienes rodearon el Congreso se les acusó y se les imputó de delitos contra las altas instituciones del Estado, que es un delito que sigue en nuestro Código Penal. Entonces, cuando hay algo tan grave como lo que ocurre en Brasil, barrer para tu casa con información falsa, al final es hacer un flaquísimo favor a la defensa de la democracia. Y citábamos bien el tuit de González Pons porque Feijóo, que fue el segundo que se manifestó una hora después, Feijóo ni siquiera subrayó y manifestó expresamente el apoyo a Lula. Y con esto termino, cosa que hicieron desde Macron hasta el secretario de Estado Blinken en Estados Unidos. De todas maneras, hacéis alusión al tuit de Cuca Gamarra, pero es que hay palabras de Feijóo de esta misma mañana diciendo que España, entiendo a España después de eliminar el delito de sedición, que podría pasar lo de Brasil aquí en España. Es evidente, y más que lo va a estar cuando hoy se corone la renovación del Tribunal Constitucional con colaboradores directos de Pedro Sánchez. Pero si no es que lo digo yo, si es que en España lo que ha pasado es que cuando se han cometido este tipo de delitos, no sé qué estáis diciendo, como si fuese sorprendente repasar la secuencia. Pero es que cuando en España han pasado este tipo de comportamientos, los delincuentes han sido indultados y los delitos que cometieron han sido derogados. ¿Dónde está la sorpresa en que para algunos, Antonio, ante reacciones de este tipo, temamos que el Estado esté indefenso porque alto al Congreso como formación? Existió muchos años después, no existía, Paloma, que en eso tengo buena memoria, no existía, no estaban ni las europeas cerca, no existía Podemos, pero en cualquier caso... Me lo pones peor, porque ¿qué izquierda era entonces aquella? Porque allí había mucha izquierda. El Partido Socialista en la oposición y había mucha gente en un contexto de indignación y crisis social. Me da igual el contexto. Eso sería otro tema. Yo sí estoy de acuerdo en que no hay ningún ambaje ni ningún matiz cuando hay que condenar a las violencias, pero sí que tiene que haber matices a la hora de analizar en qué contexto se está produciendo las violencias. Porque cuando hablamos del cuando hablamos del asalto al Capitolio el 6 de enero en Estados Unidos, claro que no vale decir populismos de Ocasio-Cortez, de extrema izquierda y de extrema derecha. No, hay un partido republicano que ha dado cobijo y ha dado calor a esta posterior reacción violenta, con lo cual hay que pedir responsabilidades a un partido, el tercero en el Congreso, cuando no condena violencias expresas de partidos con los que se hace fotografías. Por eso no hay que pedirle matices y sí que hay que pedir responsabilidades concretas. Pero el Partido Socialista no le tiene que decir... Le hemos reprochado que cuando se le exigía condenar la violencia, tirara balones fuera. No, sí, pero todas las violencias. No, señores, condenen este atentado. Pues es lo mismo. Cuando hay un acto violento, tienen que condenar y analizar ese acto violento, no irse por las ramas. Yo es que estoy hasta las narices de las sensibilidades democráticas oscilantes, que aparecen y desaparecen en función de quien las sufra. Hay que condenarlo siempre, sin ambajes y sin matices. Pero tengamos memoria. Es que esto que decían de asalto al Congreso se llamaba Ocupa el Congreso. Defendían con un montón de políticos que luego han fundado Podemos y con el Partido Socialista callado que el señor Rajoy era un presidente ilegítimo y que el sistema español, desde la jefatura de Estado hasta todos sus poderes, tenían que ser depuestos. Pero es que lo hemos visto en Andalucía con Pablo Iglesias, que ya estaba en Podemos, activando una alerta... Antonio, la pregunta es, ¿validamos eso? Es decir, si no nos gustaba cuando lo decíamos de Rajoy, nos gusta cuando decimos gobierno ilegítimo en este caso. Si lo que estoy diciendo, sí, a mí sí me parece el gobierno de España ilegítimo, pero por una razón. Porque no se corresponde con lo que Pedro... No es lo mismo legítimo que ilegal. Es legal. Es ilegítimo porque Pedro Sánchez llega a las elecciones diciendo que para España era un peligro y que nunca sería presidente. Pero ahí está el debate. Con el independentismo. Mira, estos que asaltaron las instituciones en Brasil consideran lo mismo, que el gobierno de Lula da Silva es ilegítimo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia, Diego? Y los que asaltaron el Congreso hace 2 años también consideran lo mismo. Y aún así digo... Bueno, dejadme terminar, si yo termino muy rápido. La diferencia es que estos son unos imbéciles, los brasileños, que afortunadamente no tienen a nadie de pre.
Precisamente hacemos un flaco favor mezclándolo todo. No, se lo hacéis vosotros, Pilar. Mayor que miráis para otro lado cuando ocupan el Congreso, y ahora os ponéis estupendos con Brasil. No, Antonio, te he dejado hablar. Sí, hacemos un flaco favor comparando incluso el rodea del Congreso con lo que ha pasado en Brasil y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esa manifestación en la que se detuvo a personas fue exactamente igual que la de los Jupol y las policías cuando tiraron bengalas en el Congreso de los Diputados. En el Congreso de los Diputados no ha habido un asalto en el interior del Congreso en este país. Entonces, pero bueno, porque la policía lo rechazó. No ha habido ni el intento de asalto. Y una alerta antifascista porque Juanma Moreno sea presidente de Andalucía. Pero bueno, analizar qué está pasando. No, es que el problema es que la desautorización de la democracia la hacen los demócratas de pacotilla que aparecen y desaparecen según sus intereses. No perdamos de vista, si os parece, lo que está ocurriendo en estos momentos en Brasil. Seguimos viendo imagen en directo de ese campamento que está siendo desalojado ahí. En cuanto a la estrategia del Partido Popular. Sí, sobre todo además Borja Sémper es un político que ha demostrado que es capaz de romper y dejar y soltar amarras si el Partido Popular se ve arrastrado 100% por Vox. Voy a leer una frase cuando rompió con Casado que dijo: si el populismo reaccionario nos arrastra a los demás a las trincheras, yo no pinto nada en política. Y rompió, pero es que además si se escucha a Borja Sémper hablar de ahora mismo, hoy, de la ley del sí en sí, de la ley trans, nos vamos a llevar una sorpresa porque no está en absoluto en la polarización, en la exageración que hemos escuchado a Núñez Feijóo, con lo cual yo muy expectante a ver cómo van a casar el discurso de Núñez Feijóo de hoy con el de Borja Sémper. Claro, si tú apuestas mucho al centro también corres un riesgo, que es que se te vayan por la derecha o por el extremo de la derecha, ¿no, Antonio? Yo creo que vamos a tener que diferenciar lo que es una campaña electoral larga. No es tanto así. Hay partido que se lleva tanto esa frase ahora. Sí, el espectáculo ha sido bochornoso del que venimos, pero ahora la próxima incógnita que se resolverá en los próximos días en cuanto se convoque pleno es si va a ser Conde Pumpido o María Luisa Balaguer. El que consiga 5 votos, 6 votos, habrá ganado la presidencia. Ahora mismo María Luisa Balaguer podría tener 4 de los conservadores, además de su voto, que sería anónimo, iba a decir que sería secreto, el voto de calidad de María Luisa Segoviano, que también, recordemos, fue propuesta por los conservadores, aunque es una magistrada progresista. Yo creo que es voto de calidad, sumado además a que es una gran feminista, una defensora de las mujeres en la cúpula policial, y que María Luisa Balaguer también es una mujer. Así que Conde Pumpido yo creo que todavía no lo tiene hecho. Disculpadme, entre otros asuntos, el Tribunal Constitucional está pendiente de pronunciarse sobre que pactarían con el Partido Popular o el Partido Popular pactará con ellos. Y de hecho, cuando el Partido Popular lo ha necesitado, así ha sido. Ahí tenemos Castilla y León y Moreno Bonilla sacó una holgadísima mayoría absoluta, con lo cual evitó que el Partido Popular se viera de nuevo en la tesitura de demostrar si pactaría o no con Vox. De momento, el Partido Popular no ha resuelto explícitamente si pactaría o no. Y el dato de la encuesta es preocupante porque se mantiene Vox, para el PP, en el 14% de voto. Un partido en el 14% sigue siendo un partido con mucha capacidad de decidir en qué posición va a estar el primero a su derecha, que es el PP. Ya lo ha dicho muchas veces, no va a hacer un partido político, con lo cual esa incógnita queda despejada. Lo que tiene que hacer es una candidatura para repetir gobierno en las próximas elecciones generales, que es la intención de Yolanda Díaz. En esa plataforma está teniendo bastante éxito en absorber y conciliar con las marcas, con todas las marcas a la izquierda del PSOE. La gran incógnita, efectivamente, es Podemos, que si luego te vas a los territorios y a los mítines de Yolanda Díaz en las comunidades autónomas, ves a los secretarios generales de Podemos sentados en esos mítines. En realidad la batalla, como siempre, está en Madrid por las listas de los conocidos de Podemos en las listas a las futuras elecciones generales. Yo creo que sí tiene tiempo Yolanda Díaz, no tenía que tener la candidatura armada ya, y la incógnita está en cómo lo va a resolver con Podemos. Yo creo que esto es... Pilar Velasco. Con este informe lo normal es que no entre en prisión. Nuestra justicia es muy garantista, acordados de cuando Zaplana presentó informes que apuntaban a esa enfermedad prácticamente terminal y salió de prisión. Un informe forense de estas características apunta a que yo dudo mucho que el juzgado lo mande a prisión, pero veremos. Paloma. Constitucional, tendremos entonces presidente o presidenta progresista dentro del Tribunal Constitucional, Pilar. Sí, además en los próximos días, si hay que hacer apuestas, yo apuesto por Balaguer, pero el partido está muy abierto y lo más importante es que desatasque el Tribunal Constitucional tanta legislación que tiene pendiente. Les esperamos.